Seguimos adelante. Filtro externo. Aquí, pues estos son horas y horas que se podrían estar hablando de filtros externos. Son filtros externos, filtros canister o de canasta, comúnmente llamados. La gran ventaja que tienen estos filtros, pues que dentro del acuario, como vemos aquí este montaje por ejemplo, dentro del acuario solo tenemos el tubo de aspiración y el tubo de salida del acuario. Toda la filtración se resume o se realiza dentro de lo que es la canasta y el cuerpo del filtro. Tenemos un abanico muy amplio y muchísimos tipos de filtros, tanto de caudales de filtración, caudales de litros, configuraciones. La verdad es que desde mi punto de vista es el mejor filtro que podemos poner en un acuario. Para acuarios grandes, acuarios pequeños, porque prácticamente ya vienen los acuarios, ya vienen los filtros desde caudales de 200 litros a la hora y son filtros externos hasta un disparate de litros hora. Me consta que por ejemplo el Fluval FX6, no sé si lo conocéis, ese tira la cantidad de 5.000 litros a la hora. Un filtro, lo que sí que quiero que quede claro, filtración no es solo pasar agua por una esponja, X litros por una esponja, no. Se trata de que se aproveche lo máximo de ese caudal de litros, se aproveche lo máximo para que nuestras bacterias y nuestros filtros retengan la máxima cantidad de partículas y pueda procesar las bacterias el máximo de partículas y de agentes como amoníaco y nitritos. Eso es lo que se quiere conseguir siempre dentro de un filtro, sea filtro interno, filtro externo, mochila. Por contra, filtro de placa o de base no conseguía eso, había que maquinarlo mucho para que consiguiera eso, y conté con eso, no se conseguía nunca la filtración deseada con un filtro de base. ¿Vale? Deciros, pues os he puesto dos ejemplos muy comunes de filtros externos. Este en su caso pues es JBL y aquel es un Cera. Tiene distintas configuraciones. Aquí por ejemplo, si vais siguiendo las flechas, pues lo que os está explicando es simplemente cómo va el caudal del agua. Entra, pasa por distintas fases y cuando sale el agua por el cabezal del filtro sale totalmente limpio y la devuelve al filtro totalmente limpia. Hay filtros externos que ya vienen con lámparas ultravioletas, filtros externos que vienen con calentadores. Hay infinidad de filtros externos que son seco-húmedos, son infinidad de configuraciones las que se puede hacer con un filtro externo. A día de hoy, para mí, es la opción más recomendable en filtración de acuario. ¿Vale? Dame para... Nada. Otro ejemplo de carga filtrante. No se ve muy bien, pero vamos. Esto, por ejemplo, la carga filtrante hecha, la primera capa. Esto es un filtro sencillo, un filtro de canasta sencillo, como por ejemplo puede ser el Agen Classic. Entra el agua. Ahí está perfectamente explicado, a ver. Sí, está perfectamente explicado. Lo que pasa es que no se ve. No se ve. Por problemas técnicos no se ve. Pero bueno, os lo explico yo. Esto es un filtro como aquel, es un filtro la verdad que es sencillo. La entrada del agua la tiene por debajo y va pasando por distintas etapas hasta llegar al cabezal del filtro, que el cabezal del filtro devuelve el agua a nuestro acuario. Va pasando por debajo y la primera capa es capa mecánica. Tenemos una esponja separadora, aquí tenemos carga biológica y por último pues ponemos una carga filtrante fina para que retenga el máximo de partículas y nuestra agua pues esté cristalina. En un apartado un poquito más adelante voy a explicar lo que son las cargas filtrantes, que ahí vamos a apretar temas. Dale adelante, si no te importa. Como ya dije, pues son la mejor opción en todos los sentidos, tanto en capacidad filtrante, caudal, forma de configurar las cargas filtrantes. Bien, pues ¿alguna pregunta? Porque tenéis que tener alguna pregunta.
Tenéis que tener alguna pregunta, dime. Para un gambario, ¿qué es mejor? ¿Un filtro cascada o de esponja? Por el tema de corriente y demás. Dependiendo de los litros que tenga, te convendría mejor un filtro de esponja, como este por ejemplo, o incluso dos. 40 litros, por ejemplo, es el estándar. 40 litros. Pues yo en 40 litros pondría un filtro de cascada. Pondría un filtro de cascada. No le afectaría la corriente. Si lo pones bien, y el filtro de cascada, lo que es la salida del agua, la cascada, da justamente en lo que es la parte de arriba del agua, no crea mucha corriente. Se pueden buscar configuraciones, intentar siempre de que haya poca corriente en el agua, y en 40 litros, a partir de ciertos litros, es recomendable poner otro tipo de filtración que no he hecho. He hecho por un gambario, como he puesto en la diapositiva de antes, en una batería de gambario o una batería de betario. Este filtro es recomendable para unos 20-25 litros, incluso 30 litros. Los hay mucho más grandes, por supuesto. Este es el tamaño mediano. Los hay más pequeños que este y mucho más grandes, que son filtros ya descomunales. Es un pedazo de esponja bastante grande, y también le cabe una carga biológica por medio de canutillo bastante considerable. Entonces es recomendable, puesto que los gambarios van montados de una forma distinta. Un gambario se monta, pero claro, esto no es lo que estamos hablando. Un gambario se monta con un sustrato específico. Jesús. Un gambario se monta con un sustrato específico para gambas, donde las gambas van a estar pastando. Un gambario se monta con un tipo de planta que no van a soltar prácticamente. Normalmente se monta con musgo o con clorofora, y pues con un filtro de esponja que va a retener todas las partículas que no se coman. Es que hasta más, las gambas mismos van a pastar en la esponja, porque todas las partículas que se vayan quedando superficiales en la esponja es alimento para las gambas. Entonces, yo te aconsejaría, pues 20-25 litros, un filtro de esponja. A partir de 30 litros, lo recomendable, yo recomiendo mejor un filtro de cascada. El caudal, bueno, pues el caudal, como regla general, el caudal lo puede manipular a tu antojo, lo puedes regular a tu antojo. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos que tener una filtración, lo iba a explicar más adelante, ya aprovecho y te lo explico ya. Tenemos que tener una filtración de entre 4 y 8 veces lo que es el volumen del agua, o sea, a la hora. A la hora, si tenemos un filtro de 30 litros, pues multiplica de entre 4 y 8 veces lo que tiene que pasar por un filtro. Pues en un gambario, como se supone que un gambario no suelta prácticamente mucho desperdicio, pues lo ponemos al mínimo. Entre 3-4 veces el volumen del acuario en una hora. Prácticamente no se va a crear corriente. No le va a afectar mucho a las gambas. Van a estar bastante bien. Entonces, pues, lo regulamos a la cantidad de litros hora que nosotros queramos y echamos. Una cosita a reseñar es que si no hace de gambario, que le pusiera una media succión. Siempre y cuando, sí, en cualquier tipo de filtración, ya digo que un gambario, pues lo suyo es hecho porque las crías no van a irse por aquí en el filtro. En el filtro de cascada lo mismo, en la entrada del filtro de cascada ponerle una pequeña esponja. Hay muchas maneras de poner una esponja, pues comprar una esponjita o incluso hacer una esponjita de material de foamé, por ejemplo, que es este material, se puede hacer, ¿vale? Y hacerla para que nuestras gambas no se vayan por el filtro, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Diego? ¿No? Muy explicado, Bien, pues seguimos. El zoom. Aquellos que hayan tenido marinos saben perfectamente lo que es un zoom. Esta filtración pues, es la más utilizada en acuarios marinos. Se dejó de utilizar en dulce, me consta que se dejó de utilizar en dulce, puesto que era mucha la oxigenación que le daba al agua de los acuarios dulces. Entonces se dejó de utilizar. Hoy en día
con las técnicas nuevas y sabiendo configurar el filtro tipo zoom, se puede volver otra vez a poner un filtro para un acuario dulce, se puede volver a poner. El filtro zoom nos ofrece muchísimas posibilidades y muchísimas maneras de poner nuestras cargas filtrantes. Como ya digo, es muy utilizada en acuariofilia marina, puesto que caben elementos como el skimmer, elementos como reactores, elementos como el CO2 y muchísimas cosas más. Y no me cansaré nunca. Vamos, es que podemos estar aquí metiéndole tranquilamente, podemos estarle metiendo un montón de cosas y un montón de configuraciones a un mismo filtro. Son urnas, normalmente son urnas que llevan distintos compartimentos y vamos haciendo un paso de agua que va haciendo una corriente ascendente y descendente por nuestras capas filtrantes. Y por último, como está aquí en la diapositiva, y por último pues está la bomba de subida, que aquí pues ya iría el agua filtrada, sin partículas, nada, y iría directamente a nuestro acuario. Hay que tener una cosa en cuenta, que son filtros que allí, debajo del acuario, o incluso poniéndolo a nivel de nuestro acuario, tenemos que tener muy bien compensado lo que es la subida del agua que va a nuestro acuario, como la bajada. Ya hay técnicas nuevas, como por ejemplo una boya de grifería, que conforme nuestra bomba de subida va quitándole agua al zoom, en el zoom va entrando la misma agua que nuestra bomba de subida va llevando al acuario. Como eso, pues os puedo explicar muchísimas técnicas más. Ahí tenemos un ejemplo de tipos de poniéndole carga, hecho un reactor, un skimmer. Los reactores de calcio se ven por ahí detrás, reactor de fosfato, reactor de fluido, infinidad de cosas. Y cosas que prácticamente a mí ya se me escapan. ¿Vale? Como ya digo, pues es una filtración que se utiliza muchísimo en acuariofilia marina. Seguimos adelante, Diego, por favor. Sí. Aquí tenemos otro montaje. Es un montaje muy sencillo, puesto que en la esquina, aquí se aprecia, esto de aquí es perlón, esto es una esponja de foamé y aquí tenemos canudillos cerámicos. Tenemos un sitio abierto que por aquí iría el agua, subiría, y aquí por ejemplo podríamos ponerle seguir poniendo por ejemplo filtración biológica, o ponerle un rebozadero, ponerle infinidad de cosas. Y esta es nuestra bomba de subida que devuelve el agua a nuestro acuario. Aquí en esta diapositiva es otro tipo de urna, otro tipo de zoom. Aquí tenemos la entrada del agua, va entrando el agua, que hace una especie de corriente, va rebosando y haciendo el circuito que os había comentado antes. Como ya os he dicho, pues es la filtración que, a mi entender, pues si queremos tener gran capacidad filtrante, una de las mejores opciones es esta, hacer un filtro zoom. Sí que tenemos que tener en cuenta lo que acabo de decir, que tenemos que graduar muy bien tanto la entrada de agua en nuestros filtros como la subida, porque en un momento dado, si nos equivocamos, podemos tener un disgusto. Si no tenemos un corte automático en nuestro zoom, si por casualidad se fuera la luz en nuestra casa, pues si tenemos un acuario de 100 litros, los 100 litros prácticamente se van a ir por el desagüe del centro. Hay que tener esas pautas, hay que tenerlas en cuenta. ¿Alguna pregunta referente al zoom? El zoom viene muy preparado ahora, todo el acuario marino, para que no se vacíe entero, tiene un nivel. Sí. Sí, sí. No se bajaría los 100 litros del acuario, se bajaría lo que es hasta el zoom, hasta porque, claro, se utilizan métodos como un rebozadero. En filtración de zoom en marino se utilizan rebozaderos, por supuesto. Y en dulce también, ¿no? Y en dulce también. En rebozadero no podemos hacer filtración, no bajaría el agua, ¿no? En el momento y hora que llega al nivel de rebozadero, ahí cortaría. Es la opción ideal, lógica. Y poniéndolo, la materia más filtrante sería exactamente igual que el otro. Los materiales filtrantes son los mismos. Varía en marino varía el material filtrante, puesto que tú en un zoom
metes roca. Metes roca. En un filtro para un acuario dulce, pues te ahorras la roca y podrías meter canutillos cerámicos como filtración biológica. La filtración biológica, la mejor filtración biológica en marino, que yo sepa, es roca. Es la roca, va pasando por ahí y lo mejor de lo mejor es la roca. Por lo menos desde mi conocimiento. En marino. Hay muchísimas, hay ya más técnicas, hay ya muchísimos materiales filtrantes. Entonces tú recomendarías eso en el dulce también, ¿no? Si tuviera unos medios y dinero para poder hacerlo, ¿no? Por supuesto. Todo es válido dependiendo de... Eso hay que tenerlo en cuenta. Todo es válido dependiendo del acuario. ¿Por qué la oxigenación no es buena para el dulce? Bueno, la oxigenación no es buena para el dulce. A ver, en dulce normalmente, cuando tenemos, por ejemplo, un acuario plantado, buscamos que tenga el agua tenga un nivel de CO2 estable. Entonces, si por un lado, por ejemplo, en nuestra urna de plantar, estamos inyectando CO2, si por contra, en un filtro zoom, estamos aireando a tope el agua, pues lo que estamos haciendo es malgastar el CO2, estamos tirando el CO2. Entonces, por consiguiente, pues estamos pagando un... La oxigenación también te sube el pH, ¿no? Ese es otro punto también a tener en cuenta. La oxigenación, la oxigenación excesiva sube bastante el pH. Llega a subir bastante el pH. No es bueno tener mucho oxígeno como poco oxígeno. No es bueno tener mucho CO2 como poco CO2. Pero eso ya es otro tema que no va con filtración. Pero que sí que tiene muchísimo que ver, porque en un micro ecosistema como es un acuario, tenemos que tener en cuenta muchísimos factores y todo va relacionado, todo, desde la iluminación hasta el suelo de nuestra casa, va en relación con el bienestar de nuestros peces y el funcionamiento, el correcto funcionamiento de nuestro acuario. Todo lo tenemos que tener en cuenta para tener un microecosistema que funcione. Seguimos adelante, Diego. ¿Tienes más preguntas, Rosa? Pues como ya decía, son muy utilizados en acuarios marinos por su capacidad, calidad de filtrado, forma de controlar la filtración, cambiar caudal según la exigencia. Por contra, pues oxigenar mucho el agua en el acuario según se configura. La bomba tendría que ser eso, 8 o 9 veces a lo que es el tamaño del acuario, ¿no? Sí. Tenemos que buscar el caudal que nos venga bien a nuestro acuario. Hay que tener en cuenta también que un filtro no siempre va a estar el rendimiento del primer día, no siempre va a estar dando el rendimiento del primer día, puesto que está siempre recogiendo los desechos, está recogiendo las partículas de nuestro acuario. Por lo tanto,